Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase. Ya sus compañeros, si se integran más tarde, pueden ver el video. ¿Listo? Buen día, Licen. Buenos días. Lo que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy es el tema de números reales para poder trabajar con inecuaciones. Este tema es muy importante, jóvenes, porque en él vamos a repasar muchas formas de realizar despejes que les va a servir a lo largo de toda su carrera, en matemáticas actuariales, por ejemplo, en matemática financiera. Estos despejes les sirven. ¿Ya? Vamos a proseguir entonces. ¿Alguno de ustedes sabe qué son los números reales? ¿Qué serán los números reales, jóvenes? ¿Cuál es el tuyo? Son propiedades de las operaciones condicionadas e internacionales. Indeterminaciones. Ya, bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Ya. Vayan tomando apuntes entonces. Los números reales son un sistema de números, no solo es un conjunto de números, es un sistema, porque aparte de ser un conjunto de números que tiene elementos, este sistema goza de las operaciones de la suma y de la multiplicación. Además, está dotado de una relación de orden entre los elementos que conforman este sistema de números reales. Y finalmente, estas operaciones y las relaciones de orden están regidas a través de propiedades o axiomas de los números reales que se deben cumplir, se deben respetar. No se deben cuestionar ni se deben demostrar porque ya son verdades básicas fundamentales que no necesitan o que no dan cabida a demostración. Ahí está la definición, la pueden copiar. Les repito, el sistema de números reales es un conjunto de elementos que es distinto del conjunto básico. ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos, infinidad de elementos. Cada uno de sus subconjuntos cuenta con infinitos elementos. ¿Ya? Consta de las operaciones de suma y multiplicación. No les digo suma, resta, multiplicación y división porque la resta es la inversa de la suma y la división es la inversa de la multiplicación. Así que se reduce simplemente a suma y multiplicación. ¿Ya? Están dotados de relaciones de orden. Cuando comparamos dos números, uno puede ser mayor que el otro, o los dos pueden ser iguales, o uno puede ser mayor que el otro número. ¿No? Terminen de copiar. Y vamos a ver algunos conjuntos de referencia que conforman el conjunto de los números reales. Ya vamos a ver recta de los números reales. Listen, Listen, ¿Sí? este ya es otro tema. No vamos a continuar ya con los No, ya no. el IFE y con el este. No, ya no. Ya dimos el examen, ya no. A ver, listen, No, dimos otra. Ahí la elipse y la hipérbola faltaba. Ya no vamos a ver eso. ¿Ya? ya hemos acabado el tema. Los, los números reales, entonces, es un sistema compuesto por un conjunto de elementos, un conjunto de números. Esos números tienen operaciones o están provistos de operaciones de suma, multiplicación y además de relación de orden. ¿Ya? Esas tres cosas tienen. Son un conjunto, que es distinto del conjunto vacío porque hay elementos. Tiene operaciones de suma y multiplicación. Tiene relación de orden entre los elementos del conjunto de los números reales. Y las operaciones, además de las relaciones de orden, están regidas por propiedades, leyes conocidas como axiomas de los números reales. ¿Ya? Ahora, esta notación es importante que la conozcan. Aquí hay una R mayúscula con doble rayita. Cuando la escribimos, se escribe así. Doble rayita y la R mayúscula.
Esa rayita significa número, como el hashtag números reales. ¿Ya? Pero los matemáticos lo simplificaron y simplemente dijeron números reales va a ser una rayita extra. Y listo. Esta A mayúscula invertida significa para todo. Sirve para decir todo lo que sigue cumple con alguna condición. Esta E mayúscula al revés dice existe un elemento del conjunto o existe algún elemento que cumple o no cumple alguna condición. Y esta línea quebrada significa tal que. Ya se utiliza para explicar algunas condiciones. Vamos a continuar, saquen una captura si es que no han terminado de copiar. Yo le voy a sacar captura y le subo al grupo, Lisa. Muchas gracias, Erlan, muchas gracias. Entonces, generalmente se escribe así, R mayúscula, o se puede escribir de esta manera, una rayita y la R mayúscula. Entonces ahí le notamos números reales. Esa rayita extra se lee como números reales. ¿Ya? Vamos a continuar. Voy a borrar todo y continuamos. Primero, el conjunto de los números reales está conformado por el conjunto de los números naturales. Cuando surgió la civilización, cuando surgió la cultura de los primeros seres humanos, de los seres prehistóricos y de los humanos antiguos, de la historia antigua, hay una pequeña diferencia. En la prehistoria el ser humano era casi como un gorila, ¿no? Eran cavernícolas. No tenían muchas nociones de la naturaleza y todo les sorprendía. Salía el sol, se sorprendían. Al día siguiente volvía a salir el sol, se sorprendían. Hasta que ya se fueron acostumbrando, ¿no? Tenían que cazar, ir a cazar durante 3 meses, cazar, volver otro mes caminando, salaban la carne y la hacían charque para que les aguante todo el año. Se les acababa, otra vez tenían que ir a cazar otros 3 meses. Así que 6 meses estaban fuera yendo a cazar, y solo vivían unos 6 meses en su lugar, ¿ya? Luego fue evolucionando el ser humano observando la naturaleza y vio fenómenos. Y en ese entonces no existían los números. No iban corriendo por la pradera y se encontraban con el número 7. O no veían en un lago y veían al número 3 flotando. O no veían el número 5 en el aire tampoco, ¿no? Entonces no habían los números, no habían los conceptos de números, pero sí había algo abstracto que denotaba las agrupaciones de los individuos, de las especies, de los animales. Entonces, el ser humano inventó a los números como algo abstracto, es decir, algo que no se puede explicar bien, pero que sí se lo puede utilizar. No se los ha visto a los números, pero sí se los utiliza. Los primeros números que utilizó el ser humano son los números naturales. ¿Para qué creen que se utilizaron esos números naturales en la prehistoria o en la historia antigua, jóvenes? Y son justamente estos números naturales. Doble rayita. ¿Para qué creen que se utilizó? En lugar de ir a cazar durante 6 meses, agarraron unos animales chiquitos, los criaron, los domesticaron, los pusieron en establos, los criaron. Sí. ¿Ya? ¿Quién quería decir, Daner? Es, digamos, más o menos que criaron animales en cantidades grandes, así para contarlos, Y necesitaban algo para contarlos, pero los seres humanos no sabían contar, así que se inventaron a los números naturales. ¿Cuántos hijos tengo? Tengo 3. ¿Cuántas vacas tengo? Tengo 2. Da 10 litros de leche cada una, 20 litros. Uy, nos da como para 4 litros por cabeza, pero es mucha leche, entonces la pasaban a otros y los otros les pasaban queso. Ah, te doy 10 litros de leche, tú dame 2 quesos. Te doy un queso, dame medio kilo de carne. Dame 7 Es huevos. como si le dicen un twerking. Hacían trueques, ¿ves? Hacían trueques. Y entonces, los jóvenes, y entonces se inventaron los números. Los primeros números que se inventaron fueron los números naturales. Estos números naturales son los que se utilizaron para contar.
¿Y qué números utilizamos para contar, jóvenes? 1, El 2. 1, el 2, el 3, ¿Y cuáles 9. son esos? ¿Son los números naturales? Ya, pero ¿cuáles son los números naturales? Pues, Del 0 al 9. del 0 al 9 son los dígitos. Y si tengo 11 vacas, ya no la puedo contar. Se utilizan a los números ¿a qué números? Enteros. Cualquier entero. Están muy bien sus participaciones. Cualquier entero se usará para contar. No, ¿Por qué no, Daniel? porque, bueno, hay varios números, yo creo. Ah, Yo creo que sí. cualquier número entero se podrá usar para contar. Sí. El -7 lo podemos usar para contar. No, porque es Pero negativo. ese no es número entero, ese es número negativo. Pero es entero también. Ahorita lo vamos a ver. Está muy bien, Leonel. ¿Ya? Está bien la participación de todos. Entonces, miren, los números que se utilizan para contar son todos los números enteros positivos. ¿Ya? Todos los números enteros positivos. A los enteros positivos se los representa por la letra mayúscula Z con doble rayita y con un signo más al costado. Eso es enteros positivos. Son los números naturales, los enteros positivos. Se usan para contar. ¿Ya? Los números enteros son un subconjunto de los números naturales son un subconjunto de los números enteros. Porque los números naturales son números enteros positivos y eso es subconjunto, es solo una parte de los enteros. Hay enteros positivos, hay enteros negativos y está el cero. Y efectivamente los números negativos no se usan para contar. Si yo les digo numérense, a ver, en orden de haber ingresado a la sala, ¿quién fue el primero en ingresar? ¿Quién es el número 1? Contesten. Ustedes vieron quién entró primero. Florencia. Después, Luz. Después, Edlan. Y así han ido entrando al aula, ¿verdad? 1, 2, 3. Pero si Juan Pedro dice, no, yo entré primero, entonces él no va a ser el -1. Se empieza siempre desde el 1. 1, 2, 3. ¿Ya? Y se usan a los enteros. Si les pregunto cuántos son en su casa, y por ahí tienen un hermanito recién nacido o un sobrinito recién nacido de medio año, no van a decir, somos 4 personas y media. Yo no quiero imaginarme si es la mitad de la cintura para arriba o la mitad de la cintura para abajo. ¿Ya? Es una persona, aunque sea chiquitita, es una. ¿Ya? Entonces se usan para contar solo números enteros, no fracciones ni decimales. No se usan números negativos. ¿Listo? Para contar solo se utilizan los números enteros positivos. ¿Cuáles son los enteros positivos? Los que se denotan por el conjunto Z mayúscula. Y para que sepa que son positivos, ahí arribita le ponemos un signo más. ¿Ya? Si dibujamos nuestra recta de los números reales, ahí vamos a colocar la recta de los reales. Miren, reales positivos, porque se van hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, los enteros positivos son los que están a la derecha del cero. Se usan para contar solo los números enteros positivos. Aquí está el 0, aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, todos los enteros hacia la derecha son los que se usan para contar. Ahorita les voy a mostrar a más detalle. ¿Listo? Pero, ¿y alguien me puede decir qué son los números enteros? Esta es la gran incógnita. Yo, Lisa, A ver, Erlan. son todos los números esperados a la distancia de una unidad entre sí a partir del número 0. ¿Esperados o separados? Ajá. ¿Esperados o separados? Espera, separados.
Ah, a ya, la distancia de una unidad entre sí. ya. ¿Entienden lo que acaba de decir Erlan? Más o menos. Más o menos. ¿Florencia o es otra persona? Porque escucho voz de hombre. Que a veces son Yo, celular de otra persona. Leonel, ya. Entonces, fíjense. Esta es nuestra recta de los números reales. ¿Qué ha dicho Erlan? Los números enteros son los que están separados una distancia de una unidad entre sí a partir del cero. A ver, ¿qué es eso? Aquí está el cero. ¿Ya? Ahí está el cero y lo voy a escribir. Cero. ¿Qué es una unidad? Es simplemente una distancia. Igual en la antigüedad el ser humano necesitaba medir cosas, ¿no ve? Entonces decía, de aquí a aquí yo le voy a llamar una unidad. Una unidad de medida. Es la distancia que hay entre dos cosas, ¿eh? Y en este caso, distancia entre dos números medidos sobre esta recta de los números reales. Esta es la recta de los números reales. Hacia la derecha es positivo. Hacia la izquierda Bien, es el negativo. dice, entonces quiere decir que va a ir subiendo de uno en uno. Exactamente. Los enteros son aquellos números que están separados una distancia de una unidad entre sí a partir del cero. ¿Ya? A partir del cero. Entonces, miren, y una unidad, ahí está mi unidad y marco. Aquí, marco aquí. Ya. Ahora muevo. Entre este y el siguiente entero, una unidad. Marco. Muevo nuevamente. Una unidad. Marco. Son todos los números que están separados entre sí una distancia de una unidad a partir del cero. Pero a la izquierda también puede haber enteros. Entonces marco una unidad. ¿Ya? ¿Qué son los enteros? Son todos los que están separados entre sí una distancia de una unidad a partir del cero. 1, 2, 3, y así sucesivamente. 4, 5, 6, 7. Todos esos números son los enteros. Hacia la izquierda tienen, tienen un nombre simétrico. ¿Recuerdan lo que era la simetría? Como en las parábolas. Simetría es que tienen un alejamiento similar a partir de un eje de simetría. Entonces, el cero es el eje de simetría y hacia la izquierda los números se alejan igual se alejan. Entonces, vamos a ver. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y yo si uso otra vez esta unidad para marcar, voy a ver, aquí está ahí el 2, entre el 2 y el 3 hay una unidad, entre el 3 y 4 hay una, entre el 4 y 5 hay otra unidad, entre el 5 y 6 hay otra unidad. ¿Qué son los enteros? Los que están separados entre sí una distancia de una unidad a partir del cero. ¿El cero será un entero? ¿Ven? Toditos están separados una distancia de una unidad entre sí. Les repito, ¿el cero será un entero? sí, ¿no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice sí? ¿No? Alguien dijo sí y no. A ver, Que sí. No, Lisa. que sí, dice Leonel. Sí, porque cumple, ¿no ve? El cero está a una distancia de una unidad del 1, que es entero, y está a una distancia del 1 desde el menos 1. Entonces el cero sí es entero. Obvio. Muy bien, Leonel. Obvio, ¿no ve? Entonces, miren, voy a dibujar. Hacia allá están los enteros positivos. ¿Cuáles son los que están separados una unidad a partir del cero? Hacia allá están los enteros negativos. Pongamos aquí. Positivo. Estos serían Z mayúscula negativo. Les voy a poner sus negativos.
negativo, esto es positivo. ¿Ya? Y también está el 0, este puntito de ahí. ¿Cuál es el conjunto de los números enteros? Es la unión de los enteros negativos con el conjunto que lo contiene al 0 y unión con el conjunto de los enteros positivos. Todos esos son los números enteros. Y a ver cuál de esos grupos es el conjunto de los números naturales. Este de acá, este de acá, este solito. ¿Cuáles son los números naturales? Todos. Todos, todos. Todo lo positivo. Lo positivo. No, que están hacia la derecha. Los que están hacia la derecha son los que se usan para contar. Porque no puedo contar, a ver, aquí somos -3 y allí son 7. Sumados vamos a hacer 4. No, 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 no. Si son 3 más 7 son 10. ¿Ya? Entonces, esos son los números enteros. Y los números naturales son lo mismo que los enteros positivos. ¿Ya? Los números naturales son enteros positivos y se usan para contar. ¿Está entendido? Saquen una captura o vayan copiando hasta ahí. Sí, Licen. Ya me adelanté con el gráfico para la explicación de los números enteros. Los números enteros, les decía, aquí está, son todos los números separados entre sí, una distancia de una unidad. ¿Ve? Y es lo que hemos graficado acá. Subo un poco. Ya está. ¿Ya? Los enteros son los que están separados entre sí, una distancia de una unidad. ¿Qué es una unidad? Es una medida que nosotros establecemos. ¿Ya? Quiero estudiar distancias. Bueno, uso metros. Quiero estudiar temperatura. Bueno, uso grados centígrados. Y la distancia entre números enteros es la unidad. Un grado va a separar a los grados. Una distancia de 1 metro va a separar distancias de 1 metro. Enteros de 1 metro. ¿Ya? El conjunto de los números enteros es igual a la unión del conjunto de los enteros positivos con el conjunto que contiene el número 0, este de acá, y unido al conjunto de los números enteros negativos. Entonces, ¿qué son los enteros? Son los enteros negativos unidos con el 0, unidos con el conjunto de los enteros positivos. El 0 es un entero. No es positivo, no es negativo, pero es un entero. Cumple con las propiedades para ser conocido como un entero. ¿Ya? Aquí decimos, el conjunto Z de los números enteros es el conjunto que contiene a los números enteros positivos, al conjunto que contiene el 0 y al conjunto de los enteros negativos. La unión de esos tres conjuntos nos da al conjunto de los números enteros. ¿Ya, jóvenes? Entonces, Z más es el conjunto de los enteros positivos, son los mayores que 0, es decir, los que están a la derecha del 0 y se alejan hacia la derecha. Mientras más alejados de la derecha, más alejados del 0, mayor es el valor del número. Les dije que los números reales gozan de una relación de orden. ¿Qué significa? Cuando comparamos dos números, podemos decir que uno es mayor que otro, que los números son iguales o que uno es menor que otro. Cuando tenemos dos números, jóvenes, miren, voy a explicarles cómo es, ¿eh? Cuando tenemos dos números, imaginen este y este, ¿cuál de esos es mayor? ¿Cuál? 2 positivo. Ya, está bien, el 2 es mayor, pero gráficamente sobre la recta de los números reales, nos damos cuenta cuál es el mayor, es el que está a la derecha. Entonces, 2 es mayor que -2. Entre dos números, ¿cuál es menor? El que está a la izquierda. Entre dos números sobre la recta de los reales, ¿cuál es mayor? Es el que está a la derecha.
Si los dos están en el mismo lugar, esos dos números son iguales. ¿Ya? Entonces, sobre la recta de los reales, cuando comparamos el orden o tamaño de dos números, el mayor es el que está a la derecha. Entre estos dos números, el menor es el que está a la izquierda. Si los dos números estuvieran en la misma posición, los dos números serían iguales. ¿Está entendido eso? Sí. Ya. ¿Qué dice? Entonces, enteros positivos son los que se alejan hacia la derecha, a la derecha del cero. Los enteros negativos son los enteros que están a la izquierda del cero. ¿Ya? Los negativos son los que están a la izquierda del cero. Tienen la misma simetría, son simétricos a los enteros positivos, solo que llevan el signo negativo. ¿Ya? Se alejan hacia la izquierda en el mismo orden. Si aquí yo le diera un machetazo imaginario a la pantalla, si es que esa pantalla imaginaria no se rompiera por el machetazo, la podría doblar en dos. Entonces, esta parte la doblo, la superpongo y van a ser el mismo orden. Uno va a estar donde está el -1. El 2 va a estar donde va a estar el -2. Si es que doblo esta parte de la pantalla o si es que ustedes doblan la parte de su página, van a caer uno encima del otro. A eso es simetría. Se alejan hacia la derecha los positivos, se alejan hacia la izquierda los negativos. ¿Ya? Sí, Licen. A ver, ¿dónde está? Continúa. El orden es simétrico respecto a los positivos, en el caso de los números enteros negativos. Mientras más se alejan hacia la izquierda, los números negativos se vuelven menores. Recuerden, entre dos números, cuando los comparamos en cuanto a tamaño o a posición o a orden, el mayor es el que está a la derecha. Hacia la izquierda está menor. Mientras más se van a la izquierda, se vuelve mucho menor. Mientras un número se va más a la derecha, se vuelve mucho mayor. ¿Ya? Terminen de copiar hasta ahí esa diapositiva o saquen una captura. Yo les voy a dar un minutito para que copien. Los números enteros, entonces, es el conjunto de números conformado por los enteros positivos unidos con el conjunto que contiene el número 0 y el conjunto de los enteros negativos. ¿Ya? Luego están los números racionales. Fíjense acá, voy a quitar estos dos dibujitos. Son los números que se realizan de la división entre un entero entre un número natural. Exactamente. Los números racionales son el resultado de dividir un número entero cualquiera entre un número natural. A ver, denme ejemplos de un número entero cualquiera. Dos. El 2. Otro número entero ahora. Ahora un número natural. 10. 10. 2 entre 10, ¿cuánto es? 5. 2 entre 10, perdón. Me dijeron número entero 2 entre 10. ¿Cuánto es 2 entre 10? 5. 2 entre 10 es 0,2. 0, Es un numerito que está ahí, está entre el 0 y el 1. No es entero, miren. No es entero. Está ahí. Bueno, las posibilidades del resultado, los posibles resultados de dividir el número entero entre un número entero positivo entre un número natural, las posibilidades solo son 3. ¿Ya? Una de las posibilidades de dividir un entero cualquiera, ya sea positivo, negativo o cero, porque ya recuerdan, los números enteros pueden ser negativos, puede ser el 0 o pueden ser los positivos. En el numerador está cualquiera de esos. En el denominador solo está un entero positivo. Los tres posibles resultados de esa división son estos de acá. Un resultado. Que el resultado sea un entero. ¿Ya? A ver, por ejemplo, 10 entre 2, ahora sí me pueden decir cuánto es. 5. El resultado es un entero. 10 entre 5. 2. Otro número entero. Entonces,
El resultado puede ser un entero. ¿Ya? Otro resultado puede ser un número entero con parte decimal exacta. Ponle Z conjunto para que no te olvides. Y la N, ¿Ven? no sé qué es. Número. No, entero con parte decimal exacta. Z, X, ¿ya? Un entero con su parte decimal exacta. Por ejemplo, 2 entre 10, ¿cuánto dijimos que era? 0.2. 0,2. 0,2. Miren, hay 0,2. un entero, el 0 es un entero, coma, una parte decimal exacta. Y la tercera posibilidad de esta división de un entero entre un entero positivo, la tercera posibilidad es que sea un entero, coma, con una parte decimal que se repite. Listen, eso es como dividir 10 entre 3, ponele, ¿no? Serían 3.33. Exacto. ¿Ya? Miren, entonces lo que dice Leonel es la última opción. Que tenemos una división donde hay un entero, coma, una parte decimal que se repite hasta el infinito. En mi caso, miren, se repite X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. No voy a escribir toda mi vida porque ni así voy a llegar al infinito. Le pongo 3 puntos suspensivos y dice, se repite X, Y, Z hasta el infinito. En cambio aquí, 2 entre 10 era decimal exacto. Aquí tiene una parte entera, un decimal que se repite hasta el infinito. Entonces veamos bien esas tres situaciones. ¿Ya? El número racional Q mayúscula con doble rayita, ese número racional es el resultado de dividir un número entero entre un número natural. ¿No? Hay 3 posibles resultados. El primer resultado es que el resultado sea un número entero exacto. Por ejemplo, 20 entre 4 da 5. La segunda posibilidad es que tenga una parte decimal exacta. 5 entre 2, 2,5. O 2 entre 10, 0,2. Y ahí termina. No avanza más. La tercera opción es que el número la parte decimal se vaya hasta el infinito, pero repitiéndose periódicamente. Miren, cada 3 decimales se repite X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Entonces, en un periodo de 3 se repiten los decimales. ¿Ya? Veamos unos ejemplos. Mientras tanto, voy a... Ya. Entonces, veamos ejemplos. 2 entre 3 es 0,66666. Ese se repite cada decimal. Y se va así hasta el infinito. ¿Eh? Otro, menos 9 séptimos es menos 1,285714. Entonces, el 285714 se repite, se repite, se repite. Es también un número racional. ¿Cuáles son las 3 posibilidades? Una es que sea entero exacto, en la división de un entero entre un número natural. Que la división de un entero entre un natural sea un entero con parte decimal exacta, finita, que ahí termina la parte decimal. Y la tercera opción es que sea un entero con parte decimal, donde la parte decimal se repite periódicamente. ¿Ya? Esa es la definición de los números racionales. Ahora, miren, el resultado de los números racionales puede ser entero. Y de ahí se saca como conclusión que todos los números enteros son subconjunto de los números racionales. ¿Ya? Porque ahí está su doble rayita, y esto es el símbolo de pertenece, ¿no? Sí. ¿Okay? Es el símbolo de pertenece, ¿sí? Me voy a salir un ratito, que mi audio no le escucho nada casi.
Ya, no es necesario que digan porque eso interrumpe. Salgan y entren nomás, ¿ya? Ahora, entonces, esto significa pertenece. El conjunto de los números enteros pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Por qué? Porque todos los enteros podemos encontrarlos como la división de un entero entre otro número natural. Por ejemplo, a ver, denme números jóvenes. 3. Ejemplo, el 3. El 3 es lo mismo que 21 entre 7. Su resultado, 3, ¿no ve? 21 entre 7 da 3. A ver, 15 entre 3, ¿cómo da? 5. sí. 5. 5. Entonces era 15 entre 5 da 3. Sí. ¿Verdad? 6 entre 2 da 3. 3. Entonces, los números enteros, toditos, son resultado de dividir un entero cualquiera entre un entero positivo. A ver, díganme ahora otro ejemplo de número entero negativo. ¿Qué número? Menos 7. El menos 7. 5. Hagamos primero con menos 7. El menos 7 es igual a menos 14 entre 2. ¿Nos da? Menos 7. Sí. Después, menos 42 entre 6. ¿Nos da? Menos 7. Menos 21 entre 3 igual. Menos 21 entre 3 nos da menos 7. Está perfecto. Entonces, jóvenes, todos los números enteros son considerados, son subconjunto de los números racionales. Enteros positivos o enteros negativos. A ver, para el 0, jóvenes, el 0 es el 0 dividido entre cualquier número. 0 entre 387 igual a 0. 0. 0. Entonces, todos los números enteros son subconjunto de los números racionales. ¿Ya? Después solo nos quedaría un conjunto más, un conjunto de referencia más, que son el conjunto de los números irracionales. Los números irracionales no son resultado de dividir un entero entre un número natural. Pero primero terminen de copiar esta diapositiva. ¿Ya? Para que copien mejor voy a borrar esto que está superpuesto acá. Ya. Terminen de copiar. Ahorita vuelvo a dibujar porque es necesario. Terminen de copiar, tómense unos 2 minutos y complemento ahorita, ¿ya? Hemos representado los números racionales, vamos a continuar con los irracionales. Antes de desarrollar a los irracionales, hemos representado aquí a todos los números racionales que vimos en la diapositiva anterior. ¿Cuáles eran? Todos los números enteros son a la vez números racionales. ¿Ya? Racionales. Se pueden dividir, pueden ser el resultado de dividir un entero entre un entero positivo. ¿Ya? Algunos que tienen parte decimal exacta o algunos que tienen parte decimal que se va hasta el infinito, pero se repite esa parte decimal. Ahí están los racionales. ¿Qué son los números irracionales? Todos los números reales que quedan, que no son números racionales. ¿Qué está diciendo? ¿Ya? ¿Qué son? Voy a borrar todo esto. Los números irracionales son todos los números reales que quedan, pero que no son números racionales. No es lo mismo número real que número racional. Los números reales son todos los números que existen. Los números racionales son todos los que son resultado de dividir un entero entre un entero positivo. ¿Ya? Entonces, ahí está la definición. Los números irracionales no pueden ser obtenidos de la división de un entero entre un número natural. Los irracionales son todos los que no son números racionales. ¿Ya? Los números irracionales son todos los números reales que no son números racionales. No se puede encontrar a los números irracionales al dividir un entero entre un entero positivo.
¿Ya? ¿Y cuál es la característica principal de los números irracionales? Su característica principal es que tienen parte decimal que se va hasta el infinito y esa parte decimal jamás se repite. ¿Ya? El orden de la parte decimal jamás se repite. Esa es la característica principal de los números irracionales. En cambio, de los números racionales, sí tiene algo de lógica la forma en la que se repiten sus decimales. En cambio, los irracionales no tienen lógica, por eso se les llama irracionales. ¿Ya? Entre los números irracionales hay muchos números famosos o importantes a lo largo de la historia. Ya saben que el ser humano se ha inventado los números para fines determinados. Por ejemplo, se ha inventado para construir las pirámides. ¿Recuerdan qué número se inventó para construir las pirámides, jóvenes? ¿Alguien sabe? ¿Qué dijo Alicia? No le escuché. ¿Qué número se inventó para construir las pirámides? Pi. Pi. 3.14159260. Y así se repite hasta el infinito y jamás, se extiende hasta el infinito la parte decimal, pero nunca se repite. Otro número famoso que fue inventado para cálculo, El número pi, exacto, otro, el número antilogaritmo neperiano, ¿saben cuál es? El número E. ¿Cuánto vale E? Tito. Identifica el número nocteriano. 2.8281. ¿Ya? Ese es el antilogaritmo neperiano, el antilogaritmo natural. También están entre los números irracionales muchas raíces. Por ejemplo, la raíz de 7 es 2,645775131. Su parte decimal no se repite. Ojo, no Alfa. todas las raíces van a estar acá. Hay algunas raíces cuya parte decimal es exacta, como raíz de 25, ¿cuánto es? 5. 5. La raíz de 36. 6. 6. Muy bien. Pero hay algunas, esas raíces son números exactos que pueden encontrarse como la división de un número de un número entero entre un número natural. Estas raíces, en cambio, no van a poder encontrarse como división de un número entero entre un número natural. Son números irracionales. Su parte decimal se va hasta el infinito y jamás se repite. ¿Ya? Entonces aquí faltan 3 puntos. Puntos suspensivos. Los 3 puntos significa que se va hasta el infinito y en este caso no se repite, así que se va hasta el infinito sin repetirse jamás. Sáquenle una captura. Con estos números irracionales completamos lo que son los números reales. Y los números reales están compuestos primero por los números enteros positivos. ¿Dónde están? Aquí. Los números enteros positivos, que son los números naturales. Los números naturales o enteros positivos son subconjunto de los números enteros. Los números enteros están compuestos por los enteros positivos, el 0 y los enteros negativos. Todos esos conforman a los enteros. Los números racionales están conformados por todos los números enteros, además de los números cuya parte decimal es exacta o cuya parte decimal se repite hasta el infinito, repitiéndose un periodo de esos decimales. ¿Ya? Estos no son todos los números, ni naturales, ni enteros negativos, ni racionales. Hay infinitos números en cada uno de estos conjuntos. En cada subconjunto hay números en cantidad infinita. ¿Ya? Hay infinitos números. Y aquí al otro costadito está el conjunto de los números irracionales. Todos los que no están aquí dentro del conjunto de los racionales están dentro del conjunto de los irracionales. Los números famosos pi, e, raíz de 13, raíz de 7, esos números irracionales junto con los racionales conforman a los números reales. ¿Ya? Todos ellos conforman al conjunto de los números reales. Esos son los números que vamos a estudiar, pero también existen un conjunto de números que están afuera de los reales
y se conocen como los números imaginarios. Se escriben con una I minúscula, son los números imaginarios, y ahí adentro están pi, por ejemplo, están el número e, están las raíces de números negativos, están el número pi, está el número e, está el número que es raíz de menos 1, ¿ya? Está, por ejemplo, 0 entre 0. La división de cualquier número entre 0 son números imaginarios. Nadie los ha visto jamás. Entonces, en conclusión, el conjunto de los números reales es un conjunto no vacío. Miren, tiene infinidad de elementos. Cosa de las operaciones de suma y multiplicación, además de gozar de la relación de orden. ¿Ya? Aquí en esta recta de los reales también están los números irracionales. Eso me faltó verificar. Está pi, que es 3.14. Está el número e, que es 2.71. Y así sucesivamente todos los números irracionales también están en esta recta de los números reales. Los números reales son cualquier puntito que forma parte de la recta de los números reales. ¿Ya? Cualquier puntito es un número. O está aquí o acá. ¿Ya? Infinito, por ejemplo, no forma parte de los números reales. El infinito está aquí adentro. Los números reales van hasta el infinito, pero no lo incluyen. Van hasta menos infinito, hasta infinito negativo, pero no lo incluyen. ¿Por qué? Porque jamás vamos a llegar hasta el infinito. ¿Ya? Ahora sí termino de copiar y continuamos enseguida. Acá tenemos, jóvenes, los axiomas o propiedades de los números reales. Están las propiedades para la suma, la multiplicación y también para las relaciones de orden o igualdad de los números reales. Comenzamos por los axiomas para la suma, para la operación de la suma. La primera propiedad es la ley de composición interna que dice que si sumamos dos números reales, el resultado va a ser un número real. ¿Qué significa? Si A pertenece a los reales y este triángulo sin base significa I, para no confundir con la Y. Si A es un número real y B es un número real, entonces la suma de A y B también va a ser un número real. ¿Ya? Si A pertenece a los reales y B pertenece a los reales, entonces la suma de A y B va a pertenecer a los reales. ¿Qué significa? La suma de dos números reales da como resultado a un número real. Ahora sí, propiedades básicas que hemos aprendido desde colegio, como la conmutatividad. En la suma, para todo número A y B que pertenece a los reales, es decir, para números reales, si sumamos dos números reales, no importa el orden de los factores, el resultado es el mismo. ¿Qué significa? A más B es lo mismo que B más A. Cuando A y B son números reales. Para todo número A, B, que son o que pertenecen a los números reales, dice acá. La propiedad conmutativa dice, en la suma de números reales, el orden de los factores no altera el resultado. ¿Ya? En la suma de números reales, el orden de los factores no altera el resultado. La tercera es la de asociatividad, que dice que si tenemos varias operaciones de suma, solo tenemos sumas de números reales, miren, para todo número A, B y C que pertenecen a los números reales. Si A, B y C son números reales, el orden en el que agrupemos las sumas, si es que son varias operaciones de suma, el orden en el que agrupemos la suma no altera el resultado. El resultado va a ser el mismo. ¿Ya?
el resultado va a ser el mismo. Espérenme un momentito. En la asociatividad, fíjense, si tenemos muchas operaciones y es la misma operación, no vamos a hacer todo en uno. 5 más 7 más 25 más 97 más 2. Ah, no, ¿qué dijo primero? 5 más 7. ¿Cuánto es 5 más 7? 12. 12 más 25 es 37. Más 92, ahí recién vamos sumando de a poco, ¿no es cierto? Entonces, se aplica la propiedad de asociatividad. Para hallar el resultado, podemos agrupar las operaciones de suma como nos convenga. Es decir, primero sumamos estos dos y sus resultados los sumamos con el tercero. O primero sumamos los dos últimos y su resultado lo sumamos con el primero. El resultado va a ser el mismo. Aquí lo vemos facilito porque solo vemos tres números representados por las letras A, B y C. En general, las letras minúsculas del alfabeto que están al principio representan números, ¿ya? Entonces, solo tenemos 3 y 2 operaciones de suma. Pero imagínense que tengan 30 números y 29 operaciones de suma. Es mejor que vayan agrupando, ¿no? Para hacer las sumas de 2 en 2, 2 en 2, 2 en 2. A lo mucho de 3 en 3. ¿Listo? Lo que nos dice la propiedad o el axioma de asociatividad es que al agrupar las operaciones de suma, si solo tenemos sumas, el resultado no importa. O el orden en el que agrupemos operaciones de suma, si solo tenemos sumas, el resultado va a ser el mismo, si es que se trata de números reales. Repasando. Primero, si sumamos números reales, el resultado es número real, ley de composición interna. El orden de los factores no altera el resultado para suma de números reales, conmutatividad. El orden en que agrupamos las sumas, si solo tenemos sumas de números reales, no altera el resultado, asociatividad. Después tenemos la existencia del elemento neutro. Para la suma existe un elemento que pertenece a los reales, existe un número que pertenece a los reales, que se cumple, que sumar un número cualquiera más ese número va a ser el mismo número. ¿Ya? El neutro para la suma, que si le sumamos a cualquier número va a dar el mismo número, que es el 0. Cualquier número más 0 siempre va a dar el número. 7 más 0, jóvenes, ¿cuánto es? 7. ¿Cómo que 0? 7 más 0 es 7. Ah, no, 7, 7, 7. 7, ¿no ve? Menos 77 más 0. Dáselo. Lo aplazo, ¿no ve? Menos 5. No lo voy a aplazar. Menos 10. Se parece a la Popis, ¿no ve? Que le decía que a Ñoño lo aplacen. Aplácelo, aplácelo. Decía. Sí, Lisa, aplácela tu plata. Ahora Edna dice aplácela. Ya pues, no tiene que ser así, Edna. Continuemos. Ya, estamos cansados, un poquito de humor para despejarnos, pero volvamos. Entonces, en la suma existe el neutro. El neutro en la suma nos arroja el resultado inicial. Cualquier número más el neutro de la suma es el mismo número. El neutro de la suma es el número 0. Si a cualquier número le sumamos 0, el resultado es el mismo número. Menos 87 más 0 es menos 87. Pi más 0 es pi. Menos e más 0 es menos e. ¿Ya? Entonces existe el elemento neutro. Que al sumarle a cualquier número del elemento neutro, el resultado es el mismo número. No varía. Es como la gelatina neutra. Si ustedes quieren hacer un postre con papaya de gelatina, le ponen la gelatina neutra y el sabor no se modificó. Sigue siendo papaya el sabor. ¿Ya? Y aparte de eso está la existencia del elemento inverso. Para la suma existe un elemento inverso, de tal manera que si a un número le sumamos su inverso, el resultado es el elemento neutro. ¿Qué significa? Que a cada número, si le sumamos su inverso, el resultado es 0. Cada número tiene su propio inverso. Y el inverso de cada número es el mismo número, pero con signo cambiado. ¿Ya? Díganme, ¿cuál sería el inverso de 7?
Menos 7. Ahora sumemos el 7 más su inverso. 7 más menos 7, ¿cuánto da? 0. 0. El inverso de menos 2, ¿cuánto es? Menos 2. 2. Más 2. El inverso de menos 2 es positivo. Se cambia el signo. Más 2. Más 2. Menos 2 más 2, 0. ¿Ya? Entonces, cada número tiene su propio inverso y es el mismo número pero con signo cambiado. Estos son los axiomas de la suma, son las propiedades para la suma y estas son básicas, ¿no? Ley de composición interna. Si sumamos dos números reales, resultado es real. El orden de los factores en la suma de números reales altera el resultado. El orden de agrupación de operaciones de suma de números reales no altera el resultado. Solo es la misma operación de suma. Cualquier número sumado más el 0 es el mismo número. Cualquier número sumado más su inverso nos da 0. ¿Ya? Y el inverso de un número es el mismo número, pero con signo cambiado. ¿Ya? Ahora vamos a continuar. Saquen una captura, esos son los axiomas de la suma. Vamos a ver los axiomas de la multiplicación, que son los mismos nombres, pero varía la operación. ¿Ya? Los axiomas de la multiplicación tienen ley de composición interna, tienen conmutatividad, tienen asociatividad, tienen la existencia de un elemento neutro para la Otro y multiplicación inverso. y un inverso para la multiplicación, pero tiene detallitos porque es una operación distinta, la de la multiplicación a la de la suma. Ahora, ¿recuerdan que les dije que los números reales solo tienen operaciones de suma y multiplicación? ¿Y qué pasó con la resta, ingeniero? ¿Hemos vivido una mentira toda nuestra juventud hasta terminar el bachillerato? No, no han vivido una mentira. La resta es simplemente sumar un número más el inverso de otro. Eso es restar. ¿Ya? Porque la resta es la operación inversa a la suma, nada más. Es sumar un inverso. Restar. A ver, resta el 5 menos 7. ¿Qué hace? Al 5 le suma el inverso de 7. Ahí está, restó el menos 7. ¿Listo? No hay que hacerse mucha complicación. Ya lo han visto en colegio, ya saben cómo se opera con la resta, así que no nos vamos a pelear. Solo recuerden que la resta es un caso especial de la suma. ¿Ya? Veamos entonces los axiomas de la multiplicación. En la ley de composición interna, ¿qué dirá en la multiplicación? Si multiplicamos dos números reales, el resultado va a ser un número real. Si A pertenece a los reales y B pertenece a los reales, entonces A por B también pertenece a los reales. En nuestras palabras, y sencillo, la multiplicación de dos números reales es un número real. Después está la ley de conmutatividad, que dice: el orden de los factores en una multiplicación de números reales no altera el resultado. ¿Qué dice la asociatividad? Si tenemos muchas operaciones de multiplicación, miren, ahora es solo multiplicación. ¿Hay asociatividad solo para sumas? Entonces el orden en el que realicemos las sumas no altera el resultado. Aquí en la multiplicación, si tenemos muchas operaciones de multiplicación, podemos tener 30 multiplicaciones y 20 números. Entonces, el orden en el que agrupemos las operaciones de multiplicación no altera el resultado. A ver, si primero multiplico estos dos y su resultado recién lo multiplico por el tercero, nos va a dar el mismo resultado que multiplicar primero los dos últimos y su resultado multiplicar por el primero. ¿Ya? Esa es la ley de asociatividad para la multiplicación. Igual la han visto desde colegio, no necesitamos redundar ahí. ¿Ya? Luego está la existencia del elemento neutro. El elemento neutro es aquel que al multiplicar a cualquier número nos va a dar el mismo número. ¿Cuál será el neutro de la multiplicación? División. ¿Cómo que división? ¿Cuál será el neutro? 0, 0. 0. 0 por 7, ¿cuánto da? Ya reconoce su boya, ¿no? 0. Pero ¿Será el 0 el neutro? 1. el 1 dice. El 2, es el 1. Es el 1. Cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número.
Entonces, existe el 1 que pertenece a los reales, es conocido como elemento neutro de la multiplicación. Cualquier número multiplicado por el neutro de la multiplicación es el mismo número. ¿Será el neutro de la multiplicación el mismo que el neutro de la suma? No, ¿Por qué? En la suma es 0. El 0 es el neutro y en la multiplicación El 1. el 1. el 1, porque al realizar la operación con ese neutro, el resultado es el mismo número. Para que al sumar un número sea el mismo número, tenemos que sumarle 0. Para multiplicar un número y que sea el mismo número, tenemos que multiplicar por 1. 1. Perfecto, muy bien. Así tienen que participar aquí ya en clases. Aquí están participando muy bien. Existe el elemento inverso. Cualquier número multiplicado por su inverso multiplicativo nos da el neutro, nos da el 1. ¿Ya? El inverso multiplicativo de cada número es distinto y se escribe a la menos 1. Eso significa que es 1 dividido entre el mismo número. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos el número menos 6, miren, el número es menos 6. Su inverso de la multiplicación va a ser 1 entre ese mismo número, 1 entre menos 6. De tal manera que al multiplicarlo, 6 por 1, menos 6 por 1 es menos 6. Menos 6 entre menos 6, menos entre menos da más, 6 entre 6, 1. Nos dio de resultado 1. El elemento inverso significa que al multiplicar un número por su inverso, el resultado es exactamente 1 positivo. ¿Cuál es el inverso? Es el mismo número, no, es 1 dividido entre ese mismo número. Ahí surge el concepto de división, ¿ya? La división es la multiplicación de un número por el inverso de otro. Por eso decimos que dividimos. 5 entre 2 es lo mismo que 5 por 1 entre 2. ¿No ve? 5 entre 2 es lo mismo que 5 por 1 entre 2. Entonces, por el inverso de 2. ¿Ya? Estas son las propiedades de los números reales para la suma y la multiplicación. Las que son muy importantes y yo utilizo mucho para simplificarnos la vida utilizando artificios matemáticos, es decir, truquitos de matemáticas para hacer más fácil las cosas, son las propiedades de los elementos neutro y del elemento inverso. ¿Ya? El elemento neutro y el elemento inverso. Recuérdenlos. Sobre todo el neutro de la suma, neutro de la multiplicación, ¿ya? Y los inversos. Les voy a recordar cuando estemos resolviendo ejercicios. ¿Listo? Terminen de copiar para que veamos más acciones. Vamos a ver ahora la distributividad de la suma respecto a la multiplicación y al revés. Vamos a ver ahora los axiomas de distribución, los de distributividad respecto a la suma. ¿Qué se distribuye? La multiplicación respecto a la suma. La multiplicación respecto a la suma desde la izquierda. ¿Cómo se lo distribuye? A mí me gusta hacerlo así. A por B más. A por B más. ¿Y qué queda? A por C. A por C. Entonces así de fácil se hace la distribución. En realidad la distribución significa esto de afuera, distribúyanlo con cada uno. A por B más A por C. Ahí está. O lo que hago yo directamente es copio todito como está, sin el paréntesis, y digo A por B más, y lo que queda, A por C. O como gusten ustedes aprender, ¿ya? Como gusten aprender. También se puede hacer la distributividad desde la derecha. C por A más C por B. Y lo ordenamos en orden alfabético, A por C más B por C. ¿Listo? C por A es lo mismo que A por C. Más C por B es lo mismo que B por C. Entonces ahí está la distributividad desde la izquierda. Distributividad de la multiplicación desde la derecha respecto a la suma. ¿Ya?
Igual, lo han visto desde colegio, la distributividad. Vamos a continuar ahora con los axiomas de igualdad. Vayan sacando una captura y vamos a ver los axiomas de igualdad. Primero vamos a ver los axiomas de orden que corresponden a las desigualdades. En las desigualdades, cuando queremos comparar el orden de dos números, lo que tenemos como resultado son tres opciones. Que esos dos números sean iguales, que uno sea mayor que el otro o que uno sea menor que el otro. Y aquí vemos esas opciones. La ley de tricotomía que dice que A puede ser igual a B o que A mayor que B o A menor que B. Estos son los axiomas de orden. Esto lo voy a completar, ¿ya? Entonces, la ley de tricotomía dice lo siguiente. Si tenemos dos números, A, B, si tenemos esos dos números, y queremos comparar su orden, les dije, lo que podemos hacer es, si no nos damos cuenta, los representamos sobre la recta de los números reales. Y ahí en la recta de los reales, levantamos banderita. ¿Ya? Y los ubicamos. Y decimos, a ver, aquí va a estar A, aquí va a estar B. ¿Ya? Entonces, hay tres opciones si comparamos los números. Que uno sea mayor que el otro. En este caso, hemos visto el que está a la izquierda es menor, el que está a la derecha es mayor. Entonces, para estos números tenemos la opción que A es menor que B. A menor que B. Ahí está. Pero podría ocurrir, jóvenes, que A esté ahí y que B esté acá. Ahí, ¿qué tenemos? Tenemos que A es mayor que B. Lo escribo acá. A es mayor que B. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa si los dos están en el mismo lugar? ¿Qué pasa si los dos números están en el mismo lugar? A y B están en el mismo lugar. Serían iguales. En este caso serían iguales. Pero ojo que hemos visto tres situaciones distintas. Son las tres posibilidades. No van a ser las tres al mismo tiempo. No va a ser que A es mayor que B y A es menor que B y A es igual a B. No va a ocurrir las tres cosas al mismo tiempo. Son las tres posibilidades. Si comparamos el orden o tamaño de los números, hay tres posibilidades. Que el número sea menor que el otro. Que el número sea mayor que el otro. O que los dos sean iguales. ¿Ya? Son las tres posibilidades, por eso se llama ley de tricotomía. ¿Ya? Es la ley de tricotomía. Ahora sí vamos a continuar. Luego está la ley de transitividad, que nos dice que si un número es mayor que un segundo número, ¿ven? Un número es mayor que un segundo número, y ese segundo número es mayor que un tercer número, entonces el primero es mayor que el último. Eso es la ley de transitividad. Si un número es mayor que un segundo número, y ese segundo número es mayor que un tercero, entonces podemos decir como conclusión que el primero es mayor que el último. O si fuera al revés, si un número es menor que un segundo número, y ese segundo número es menor que un tercero, entonces el primerito, el más chiquito, es menor que el más grande, menor que el último. ¿Ya? Eso es la ley de transitividad y aquí está con ejemplos. Aquí tenemos, el menos 5 es menor que menos 3. ¿Será correcto eso, jóvenes? ¿Será correcto que el menos 5 es menor que menos 3 o es mayor que menos 3? Sí, es correcto. ¿Por qué? ¿Cómo Sí. sabe? El menos 3 está más cerca.
Exacto, está más a la derecha, ¿no ve? ¿Cómo era la regla? Entre dos números. Aquí está el menos 5, miren, 5 está ahí. Y aquí está el menos 3. Entonces, ¿cuál es mayor? Es el que está a la derecha. Miren. Entonces, menos 5 es menor, menos 5 es menor que menos 3. Menos 3 es menor que 0. El 0 está acá. Entonces, menos 5 es menor que 0. Por ley de transitividad también. ¿Ya? Después, jóvenes, está la ley de monotonía. La monotonía aditiva dice, si tenemos una desigualdad para todo número C, si tenemos una desigualdad de números reales, y a ambos miembros de la desigualdad le sumamos el mismo número real, la dirección de la desigualdad no cambia. ¿Ves? Tenemos A menor que B. Si a los dos lados le sumamos C, lo voy a resaltar acá, y a los dos lados de la desigualdad le sumamos C, A más C, A más C, entonces la dirección de la desigualdad no cambia. O si teníamos esta otra desigualdad A mayor que B hacia el otro lado ya también. Y si a ambos lados le sumamos más C, la dirección de la desigualdad no cambia. ¿Ven? La dirección de la desigualdad no cambia. Si a ambos lados le sumamos el mismo número con mismo signo, ¿ya? La dirección de la desigualdad no cambia. Esa es la ley de consistencia aditiva. Después se tiene la ley de consistencia o monotonía para la multiplicación, que es la de consistencia multiplicativa. Si tenemos una desigualdad y a ambos miembros multiplicamos por el mismo número positivo, si multiplicamos por el mismo número positivo, la dirección de la desigualdad no cambia. Pero si a ambos miembros de la desigualdad multiplicamos por un número negativo, si C es negativo, e inicialmente teníamos esta desigualdad, la desigualdad se da la vuelta. ¿Ya? Si multiplicamos ambos miembros de una desigualdad por un número negativo, la desigualdad se da la vuelta. Esa es la ley de consistencia multiplicativa. En cambio, si multiplicamos ambos miembros por un positivo, la dirección de la desigualdad se mantiene. Si sumamos a ambos miembros un número cualquiera, un número real cualquiera, la desigualdad se mantiene. ¿Ya? Si sumamos a ambos miembros un positivo, la desigualdad se mantiene. Si sumamos a ambos miembros un número negativo, la desigualdad se mantiene. Si multiplicamos a ambos miembros un número positivo, la dirección de la desigualdad se mantiene. Pero si a ambos miembros de una desigualdad multiplicamos por un negativo, la dirección de la desigualdad se da la vuelta. ¿Ya? Multiplicamos y se da la vuelta una sola vez. Ahí está esa nota. Si se multiplica una desigualdad en ambos miembros por un número negativo, la desigualdad se invierte o se da la vuelta. Esos serían entonces los axiomas de la desigualdad o axiomas de orden. Aquí vamos a terminar porque ya se cumplió la hora. Solo nos quedan los axiomas de la igualdad. En la igualdad solo hay dos. ¿Y acaban todos? A ver, pónganme atención. Lo voy a explicar rapidito y lo voy a volver a explicar la siguiente clase también rápido. Sacando una captura. Cuando queremos saber si dos números son iguales o no, solo hay dos posibles opciones. Que esos dos números sí sean iguales o que esos dos números no sean iguales. ¿Ya? Entonces, miren acá. Hay ley de dicotomía, solo hay dos opciones. Que A sea igual a B o que A no sea igual a B.
La ley de transitividad, si el número A es igual al número B y el número B es igual al número C, entonces el primero es igual al tercero. 2 es igual a 4 medios y 4 medios es igual a 18, 16, 16 octavos. Entonces, 2 es igual a 16 octavos. ¿Ya? Es el mismo número. ¿Por qué? Porque 16 octavos es 2. 2 es igual a 2. La ley de simetría. A es igual a B. Se puede leer como B igual a A. Esta ley es la que uso mucho. ¿Se han dado cuenta para los despejes? Quiero despejar Y que está a la derecha con signo positivo. Bien, lo leo de derecha a izquierda. B es igual a A. Listo. Uso mucho la ley de simetría para los despejes. Después está la ley de reflexividad. Un número es igual a sí mismo. ¿Ya? 2 es lo mismo que 4 medios. 2 es igual a 2, que es la ley de reflexividad. Finalmente, la igualdad, la unidad de la igualdad. No importa qué número sumemos, qué número multipliquemos en una igualdad a ambos miembros, el resultado siempre va a ser una igualdad. La unidad de la adición. Si a una igualdad a ambos miembros sumamos cualquier número real, la igualdad va a seguir siendo igualdad. La de unidad de la multiplicación. Si a una igualdad a ambos miembros multiplicamos por cualquier número real, va a seguir siendo una igualdad. ¿Ya? No importa si a ambos miembros sumamos o restamos o multiplicamos o dividimos por el mismo número, siempre va a ser igualdad. Esta ley es la que se utiliza para resolver ecuaciones. Se dice multiplicar a ambos miembros por 5. Entonces sigue siendo igualdad. Dividir ambos miembros entre -1 es una igualdad. Multiplicar ambos miembros por -1 se mantiene la igualdad. ¿Ya? Se utilizan mucho para despeje de ecuaciones. Aquí vamos a terminar, jóvenes, la clase de hoy. Aquí vamos a terminar. La siguiente clase ya vamos a continuar con desigualdades. ¿Ya? Desigualdades vamos a ver la siguiente clase. Aquí termina. ¿No? Que estén bien, jóvenes. Bueno, Alicia, hasta luego. Repasen lo que hemos visto hoy porque ya es otro tema. Ya le pasé todo, Alicia. Desigualdades porque es otro tema ya. Que estén bien. Este lunes enseguida cargo la clase a internet y se las paso el video. Pueda. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Alicia. Hasta luego a todos, jóvenes. Que estén bien. Hasta luego.